Hemos estado estudiando sobre la ley de Cristo. Hemos dedicado meses a estar hablando sobre lo que es la ley de Cristo, y este tal vez sea el pasaje más claro en cuanto a la diferencia entre los dos pactos y el pacto de la ley de Moisés y el pacto en la ley de Cristo. Es de hecho, para mí es uno de los pasajes más interesantes de toda la Biblia. Contiene desde principio a fin una serie de enseñanza que merece su tiempo cada una. Así es que solamente nos vamos a concentrar en el tema de hoy, que es nuestra capacidad para cumplir en la ley de Cristo. Ahora, ¿de dónde viene esa capacidad? Hay una cuestión importante. En la ley de Moisés se dijo, y se dijo varias veces, el que cumpla estos mandamientos vivirá por ellos. ¿De dónde venía la capacidad para cumplir con no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no matarás, no darás falso testimonio, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, y todos los demás mandamientos que venían posteriormente a esto relacionados con sacrificios, con cuestiones de comunidad, leyes civiles, sociales y todas las cosas que la ley mandaba? ¿De dónde venía la capacidad? La capacidad era humana completamente. La capacidad para cumplir la ley de Moisés no la daba Dios, aunque sí la realidad es que Dios es el que llama, y aún David, que no cumplió la ley, y personajes como Moisés, que no honró a Dios en algún momento que Dios esperaba ser honrado, finalmente ellos manifestaron que la capacidad humana no es suficiente y por lo tanto era necesaria la gracia de Dios. Pero el apóstol Pablo, que empieza hablando este tercer capítulo de 2 Corintios, él empieza a hablar de que los corintios son su carta de presentación. El testimonio de los corintios era como la forma de mostrar el trabajo del apóstol Pablo. Por eso dice, yo podría enviar cartas a otro, o ustedes, enviarle cartas a otros sobre mi trabajo como apóstol, pero ustedes mismos son la carta. Ustedes son la carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, y empieza a hacer referencia a los 10 mandamientos, que fue la única parte de la ley de Moisés que se escribió en tablas de piedra, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Está hablando de la gran diferencia que hay entre el antiguo pacto, el nuevo pacto, entre la ley de Cristo y la ley de Moisés, porque la ley de Moisés estaba basada en lo que fue escrito en tablas de piedra, que fueron los 10 mandamientos, y la capacidad, finalmente decimos, era humana, mientras que la ley de Cristo, dice, está escrita con el Espíritu del Dios vivo en nuestros corazones. Por eso en el nuevo pacto, cuando Dios le dice a Jeremías, haré un nuevo pacto y pondré mi ley en su mente, la escribiré en sus corazones, porque viene la enorme diferencia. ¿De dónde viene nuestra capacidad? Versículo 5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Hay un principio en la Biblia no muy atendido por muchos, pero está ahí. Un principio que señala que somos, para ser verdaderos cristianos, debemos ser totalmente dependientes de Dios. No podemos nosotros llevar la vida cristiana por nuestra propia capacidad, ni podemos cambiar por nuestro esfuerzo, porque la obra es de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos 9 acerca de la elección de Dios, Pablo dice que a través de Moisés Dios escribió, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y en el versículo 16, estoy en Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué no depende del que quiere ni del que corre? Porque no tenemos la capacidad para ello. Finalmente, esto podríamos decir, ¿qué pecador quiere ser salvo? Sinceramente ninguno. Todos quieren seguir siendo pecadores.
porque mientras no haya la luz de Cristo en sus corazones, querrán seguir siendo pecadores. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y por lo tanto, la tendencia, el libre albedrío, siempre llevará al ser humano a amar el pecado. Imagínense cuántos van a faltar al culto hoy y no van a glorificar a Dios por el fútbol, por ejemplo. Y no que el fútbol sea pecado, pero la realidad es que si ponemos al ser humano a elegir entre una cosa y otra, ¿qué elige? Si elegimos entre estar en la iglesia glorificando a Dios, el ser humano promedio, ¿qué haría? Elegiría siempre aquello que le aleja de Dios. Bueno, la cuestión es que nuestra capacidad, ahora que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, anhelamos glorificar a Dios, deseamos glorificar a Dios, pero yo creo que cada uno de ustedes es consciente que por mucho que tengamos el deseo, en algún momento fallamos. Porque no es nuestra capacidad, en la ley de Cristo la capacidad humana no es suficiente para amar a los enemigos como a uno mismo. Tal vez ese uno pueda decir, no, yo con guante blanco perdono a mi enemigo y le voy a ayudar porque el guante blanco siempre es la soberbia humana de decir, aunque me hayan hecho, voy a demostrar que soy mayor. Pero el asunto es, ¿y los gobernantes? ¿Quién ora por los gobernantes? Sobre todo por aquellos que no son de su partido político o de su tendencia socioeconómica, política, que sea de la preferencia de uno. ¿Quién ora por estos gobernantes? Dice, no, porque son rateros, porque son esto, aquello. Y entonces uno se queda con la idea, pero eso no importa, son pecadores, ya lo sabemos, damos por hecho que van a robar. Si no, no estarían esforzándose, qué loco quiere gobernar un país, si no es por los beneficios que le traiga, porque nadie tiene tanto amor como para hacer eso. La realidad es que sabemos que son pecadores, pero ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Quejarnos o orar por ellos? Orar por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente. El mundo se puede alebrestar, puede dar mil vueltas, pero en la ley de Cristo dice, tú oras por los gobernantes. A Juan Knox se le olvidó y era un gran reformador. Y dijo, no, tenemos que quitar a la reina. Pero la palabra de Dios está por encima de nuestros principios personales y convicciones personales. Por eso nosotros tenemos que considerar que no es nuestra capacidad, somos humanos, y aún estos grandes hombres de la antigüedad que fueron verdaderos creyentes en Cristo todavía batallaron con sus emociones personales, porque dice nuestra suficiencia, dice el versículo 5, nuestra suficiencia es de Dios. En la Reina Valera utiliza la palabra competencia. Nuestra competencia es de Dios, y si no me equivoco en la Nueva Versión Internacional dice, nuestra capacidad es de Dios, no lo somos en nosotros mismos. Por eso el versículo 6, tan tergiversado, una de sus tres partes, porque está compuesto por tres frases, es el mismo párrafo. Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Este nuevo pacto no es de la letra. En la letra, ¿qué es? La ley de Moisés. El pacto de la letra escrito en piedras, que es toda la parte siguiente y todos los siguientes versículos, los siguientes 12 versículos, hablan precisamente sobre la ley escrita, la letra escrita en piedra. No es de la letra, sino del espíritu. Porque la letra, y la letra a qué se refiere, aquí es donde dicen, ya ves, ahí está, no hay que estudiar porque la letra mata. Sin embargo, esta solo es una frase de tres que componen un párrafo, y es que Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Este nuevo pacto es del Espíritu, no es de la letra, porque la ley y el antiguo pacto, que finalmente son la letra, de acuerdo a la palabra de Dios, principalmente la carta a los Romanos y 1 Corintios 15, nos dice que la letra mata porque el pecado, tomando el mandamiento, despierta en nosotros. El pecado despierta en nosotros el deseo de pecar y nos mata. Y por lo tanto, el antiguo pacto, que es el pacto de la letra, lo que certifica es nuestra muerte espiritual. Por eso la letra mata, pero cuando viene Pablo preguntando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, sino aquello que no quiero, dice,
Mas ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque lo que la ley no pudo hacer por su debilidad, lo hizo Dios enviando a su Hijo en la carne para librarnos de la muerte, y por lo tanto la ley del Espíritu de vida en Cristo, al que llamamos la ley de Cristo, nos ha librado de la ley del pecado. Por lo tanto, la letra mata, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo da vida, porque nos da libertad. Por eso nuestra suficiencia no tiene que ver con el antiguo pacto ni con la capacidad humana, sino con la dependencia en Dios. Ahora, ¿tú crees que tú puedes cambiar en verdad? Si les hemos enseñado 5 hábitos de madurez, les hemos dado el diario devocional, les hemos enseñado finalmente principios para su vida espiritual, ¿quién los está llevando adelante completamente? ¿Consideramos que por nuestro propio esfuerzo lo podemos hacer o necesitamos depender de Dios? Ese es el punto importante. La madurez en Cristo se mide por qué tanto somos dependientes en Dios. Porque como dice Pablo finalmente, o dice Dios a través del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 8, en el versículo 2, si alguien cree que sabe algo, aún no lo sabe como debiera saberlo. ¿Qué quiere decir? Siempre estamos en desventaja. Necesitamos finalmente de Dios. Por eso uno no se va a cambiar a sí mismo. El que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. ¿Y quién fue ese que empezó en nosotros la buena obra? Dios. Filipenses 1:6 nos lo dice. Es la capacidad la que viene de Dios para que cumplamos con la ley de Cristo. Por eso necesitamos ser totalmente dependientes de Dios, buscar su rostro, caminar con Él, escuchar y meditar su palabra para que nosotros en verdad podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Ahí está la enseñanza. Confiamos que si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, podremos llegar a este punto verdaderamente de encontrar que nuestra suficiencia está en Dios, no en nosotros, está en la capacidad que nos da el Espíritu, y que siempre tendremos que estar unidos a Él, porque finalmente estas palabras las dijo Jesús en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por lo que nos enseñas a través de ella, Señor, porque tú eres quien nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, ministros suficientes. Y sabemos que en Cristo recibimos la salvación, el perdón de los pecados, la libertad del pecado, Señor, pero también en Cristo hemos recibido el Espíritu Santo para tener la capacidad para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Porque no hay cosa que tú demandes de nosotros que nuestra capacidad personal podamos cumplir si no estamos unidos a Cristo. Porque no hay nada, Señor, en tu palabra que demande de nosotros que nosotros podamos decir como aquel joven rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud, sino que nosotros necesitamos ser fortalecidos por tu Espíritu, Señor, para tener esta capacidad y caminar, Señor, bajo tu palabra, Señor, cumpliendo tu voluntad. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos precisamente para este acto de gracia. Se le llama un medio de gracia, porque finalmente Jesús nos ha dejado un recordatorio de que tenemos un pacto con Él, y este pacto es la cena, por medio de la cual recordamos su sacrificio, que fue como Él instituyó el nuevo pacto, del cual ahora nosotros somos ministros para tener esta capacidad para nuestra vida. Así es que inclina